¿Cómo están, amigos? Buenas tardes, bienvenidos en Primera Persona. Hoy vamos a tener una charla maravillosa con una de las cantautoras más importantes de Latinoamérica, le dicen la sucesora de Chabuca Granda. Estoy hablando de Susana Baca. Ella es etnomusicóloga, investigadora, docente, fue ministra de Cultura por unos meses y tiene una carrera en la música y la investigación maravillosa, rescatando las raíces sobre todo afroperuanas. Susana, un placer enorme que estés aquí. Muchas gracias por invitarme. Qué hermoso que estés aquí, que estés en nuestra tierra. Bueno, ya te han condecorado con el doctorado honoris causa de la Universidad Nacional de Cuyo. Eso fue hermosísimo. Me avisaron cuando estaba todavía en Lima y me quedé muda porque una universidad tan importante como la Universidad de Cuyo me nombre honoris causa y que yo pueda siempre contar con la universidad y que la universidad cuente conmigo, ¿no? Es el segundo doctorado que tenés honoris causa. Sí, el tercero sería. Ah, el tercero. Porque he tenido un doctorado en mi alma mater, donde me formé como maestra, la Universidad de la Cantuta en Perú, y el Berkeley, Qué bien. este lugar de la música, ¿no? Qué maravilla. En Boston. Maravilloso, Ellos maravilloso. me nombraron, también tengo un honoris causa de ellos. Bueno, has tenido unos meses bien complicados. El año pasado estuviste 5 meses internada con distintas dificultades. Estuviste en terapia intensiva. ¿Has vuelto a vivir, Susana? He vuelto a vivir. La gente cuando me ve en mi país, en la calle, me abrazan y me dicen, eres un milagro. Hemos rezado mucho por ti, hemos orado mucho por ti, para que no te vayas, para que sigas cantando. Y tu compañero Ricardo me emocionó mucho cuando contabas que te acercó una de tus canciones con el teléfono y eso te hizo despertar. Me hizo volver. Hemos venido con el doctor Romualdo Pacheco. Él está aquí en Mendoza porque adora la historia de San Martín, del Libertador, don José de San Martín. Y entonces él es un estudioso del personaje y quiso venir con nosotros. Apenas supo que estábamos en Mendoza y que teníamos un concierto en Mendoza. Entonces él quiso venir. Y él, en una conferencia que dio, me acuerdo que habló de mi situación de estar en coma casi. Sí, en coma. Y desahuciada por la ciencia. Y de pronto Ricardo Pereira, mi esposo, que nunca perdió la esperanza, me puso una grabación de los conciertos que dábamos en Europa y yo le cantaba una canción de amor. Y entonces él me pone esta canción y abro los ojos y vuelvo a la vida. Y y lo que explica el doctor Romualdo es que el oído, el último que nos abandona cuando estamos dejando este espacio de la vida y nos vamos al otro lado, el último sentido que te queda es el oído. Uno sigue escuchando, incluso bueno, hay muchas experiencias de personas que han pasado por comas, por situaciones así tan adversas y siguen escuchando algunas cuestiones. Qué maravilla, ¿no? Cómo la música te devuelve la vida y además es promotora de cambios sociales. Has trabajado mucho en el rescate de las raíces afroperuanas, pero la negritud es un tema que, bueno, los que somos estudiosos de las cuestiones latinoamericanas lo estudiamos muchísimo.
te ha acompañado toda la vida y me imagino con situaciones desgraciadas de discriminación y racismo, ¿no? Sí, yo tenía que comprender qué es lo que pasaba conmigo en medio de una, o sea, yo era una niña pequeña y me sentaban en el final de las carpetas, al último, nos sentaban y allí estábamos las niñas indias y las niñas negras, ¿no? Adelante estaban las niñas blancas. Entonces, todo eso fui dándome cuenta que había un universo en mi hogar. Cuando venían mis tías que cocinaban, contaban chistes, cuentos y cocinaban juntas y de vez en cuando alzaban la voz, cantaban. Entonces todo ese mundo, a este mundo yo pertenezco. Cuando he estado con otras gentes no era lo mismo. Claro. Entonces yo me voy buscando mi negritud, de dónde vengo. El primer hecho que sufriste fue en la escuela cuando fueron a convocarlas para Claro, para la danza. Para la danza. Imagínate, yo, bailarina número 1 para mi familia. Entonces yo dije, a mí me van a elegir. Y no me eligieron. Entonces, cuando fui a mi casa y lloré porque estuve muy triste, mi mamá me decía, no, Susanita, no te preocupes, ellos están equivocados. Y así me curó de odiar a la gente, ¿no? Me curó de odiar a la gente. María Landó y Chabuca Granda de la mano. ¿Cómo fue esto? Porque María Landó te hizo mundialmente conocida. ¿Y qué significó Chabuca Granda? Yo lo sé, pero para que la gente lo entienda, lo sepa. ¿Qué significó en tu vida? Bueno, Chabuca fue una amiga extraordinaria. La primera vez una profesora de lingüística me lleva a la casa de Chabuca. Y en medio de la tarde que estábamos, ella cantó, estaba con músicos. Y entonces, en un momento yo le digo, yo canto tus canciones. Y me paro en la sala de su casa y le canto una canción de amor de ella que es maravillosa, es Rosas y Azar. Entonces, y ella me escucha y dice, ¿y te vas a dedicar al canto? Sí, me voy a dedicar al canto, voy a cantar tus canciones. Y ella, desde ese momento, me acogió, me intuía que era una chica muy pobre, que no tenía ocasión de escuchar mucha música, y en su casa había toda la música y libros. Uh-huh. Y entonces ella me invitó, me dijo, cada vez que quieras, ven, aquí tienes los libros, acá tienes los discos, puedes escuchar todo lo que quieras. Y le habló a la señora que cuidaba la casa. Le dijo, esta jovencita va a venir siempre aquí a mi casa a escuchar música. Y así fue de generoso. Me brindó su casa, sus discos, sus libros. Y de alguna manera te fue formando musicalmente porque también sé que vos cantabas música criolla, pero de alguna manera no compatibilizabas con las letras, que eran por ahí machistas, que eran discriminadoras. Las letras eran horribles. Y empezaste a cantar poemas. Sí. Un poco. Y ella era muy amiga de César Calvo, un gran poeta peruano, y ella dijo, Susanita, si a ti te gusta la poesía, yo en esa época cantaba a Neruda, a Vallejo, y entonces ella me dice, si a ti te gusta la poesía,
tienes que trabajar con este poeta, con César Calvo. Y entonces César, que también cantaba, me grabó María Landó en una de esas cintas cassette que usaban hace mucho tiempo. Entonces me grabó él cantando, María Landó, y ahí la aprendí, la reinterpreté, y esa canción me abrió muchísimas puertas. Bueno, nuestra Mercedes Sosa también ha hecho unas interpretaciones de María Landó maravillosas. Sí, pues, sí. ¿Qué recuerdos tenés de Mercedes? Lindos recuerdos. Me acuerdo que estaba ella exiliada y fue a cantar a España. Yo estaba en Madrid en esa época y entonces fui a verla. Como sea, junté, pagué mi entrada y la vi en el teatro. Y después ella tuvo tal éxito, el teatro estaba repleto, pero tenían que hacer una función más, porque la gente no se iba. Entonces en ese interín yo me colé a los camerinos y entonces hablé con su esposo y le dije, soy del Perú, quiero abrazarla. Y entonces él va y le dice, Mercedes, está aquí una joven peruana que quiere abrazarte. Ah, del Perú, dijo ella. Y se le llenaron los ojos de lágrimas y nos abrazamos. Lloré con ella y lloró conmigo. Y de ahí fuimos amigas para siempre. ¿Tienen canciones hechas? Porque, bueno, vos has trabajado con muchos músicos, ella también con participaciones de músicos en sus trabajos. ¿No logré encontrar algo juntas, o sí? No, pues. No, qué pena. Lo que pasa es que lo que hicimos juntas, hubo un festival en la vieja UCIN de Córdoba. Ajá. Allí me invitaron a mí, invitaron a Lila Downs y Mercedes. Qué maravilla. Entonces yo canté a dúo con Mercedes, Drume Negrita. Qué precioso. Fue un momento hermosísimo. Lastimosamente en esa época no había cómo grabar tan fácilmente como ahora, en fin. Claro. Y entonces, pero ese recuerdo de esa noche es hermoso, hermoso, porque las dos estamos, ella con su gran voz, yo con mi voz chiquitita, pero juntas. Eso fue muy bello. Vos tenés una voz preciosa, Susana. Creo que lo que las une a Mercedes y a vos tiene que ver con la interpretación, el decir, cómo llegan las palabras. Eso, Susana, ¿lo trabajaste con Chabuca o es algo que viene de tu familia, que también son músicos? Sí, viene de mi familia y me voy como formando, educando. Me sirvió mucho estar en un rincón de la sala del departamento de Chabuca y asistir a sus ensayos, escucharla, cantar, pelearse a veces con el guitarrista, pero me enseñó mucho. Fue una maestra para mí. Has estado con otros también cantantes muy importantes, por ejemplo, con Fito Páez, por nombrar algunos, recién dijiste a Lila Downs, has cantado éxitos de Violeta Parra, poemas de García Lorca, pero hay un músico que de alguna manera dio un vuelco en tu carrera y es David Byrne, ¿no? Sí, David Byrne. Y yo sin saberlo. Él fue a Lima, me buscó, concertamos una cita, nos invitaba a un restaurante. Yo dije, ¿qué? ¿Restaurante? No, en mi casa. Solo pregunté si era vegetariano o no. Y entonces preparé una cena para él, porque yo cocino por herencia de mi madre. Yo cocino. David Byrne me ha convocado
para que yo ponga una canción en un, ¿cómo le llaman? Una colección que él está haciendo sobre la música peruana. Y entonces los chicos me dijeron, "Oh, David Byrne." Se quedaron así. Para ellos era el rockero máximo que había llegado, pues había ganado Grammys, había ganado hasta el Oscar con la música del Último Emperador, ¿no? Entonces fue descubrir a un músico muy talentoso. Él descubría a músicos. Él te dio esa proyección mundial que te estaba Sí, faltando, claro, ¿no? claro. Bueno, le cuento a la gente que Susana ha ganado 3 Grammys Latino. El primero fue con Lamento Negro, con poemas de Pablo Neruda y César Vallejo en el 2002. El segundo, Latinoamérica, del 2011, con Calle 13 y María Rita y la colombiana Toto La Mamposina. Y el tercero, a capela en el 2020, que lo grabaste en la pandemia. En la pandemia. ¿Cómo fue esa experiencia? Cuando yo estaba desesperada, no tenía esperanzas de vivir. Era una cosa horrible. No sabíamos si ese día nos moríamos. No sabíamos, ¿no? Y qué Así terror, nos pasó. y qué miedo, no había vacunas, no había nada, claro. Miedo. Y lo único que yo repetía, cocinando, preparando los alimentos, repetía todo el tiempo: ¿quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Y eso lo repetía como un mantra, como algo que me llenaba de vida. La canción de para Fito Páez. Continuar. Y entonces, y Ricardo, mi esposo, al escucharme, me decía: Susanita, ¿por qué no grabas lo que estás cantando? ¿Por qué no lo grabas? Y lo grabas a capela, como yo te conocí. Y dije: sí, yo te grabo, Susanita. Yo te grabo acá. Y con un alumno nuestro, que ahora me acompaña con su guitarra en las giras, él vino a nuestra casa, que queda en el campo. Entonces yo empecé a buscar qué canciones, qué poemas podía cantar, y bueno, y encabezaba: yo vengo a ofrecer mi corazón. Qué maravilla, qué precioso. ¿Qué significó para Perú que ganaras tu primer Grammy? Ya tenés 3, pero el primero, me imagino que debe haber sido sobre todo con música folclórica, afroperuana, buscando la identidad de los pueblos. Eso fue muy hermoso. Salió en todos los periódicos y lo difundían por toda la prensa, y la gente en los kioscos de los periódicos veía Susana Baca, el Grammy del Perú y no sé cuánto. Entonces fue una gran celebración. Yo estaba de gira, si no, mi casa se hubiera llenado de gente, pero yo estaba de gira justamente en los Estados Unidos, y ahí me dieron la noticia. Estaba en Boston. Y entonces me entrevistaron, hasta el presidente me condecoró, me llamó por teléfono. Bueno, en fin, fue una locura. ¡Qué bien! Era el primer Grammy del Perú, y yo me acuerdo que me entrevistó una joven que trabajaba en la televisión peruana, y le digo: este Grammy lo dedico a los viejos cantores peruanos, afroperuanos, que nunca fueron reconocidos, ni siquiera en la radio se oían sus canciones, nada. Ellos en el gueto familiar cantaban. A ellos les dediqué el Grammy. ¡Qué hermoso! Tu esposo, que es sociólogo, con él han hecho una investigación que les llevó muchos años, ¿no? Sí, que viajamos por todo el Perú. Claro, viajaron por todo el Perú. Qué maravilla rescatar las historias,
la identidad, canciones, ritmos. Qué hermoso, ¿no? Fue bien bonito, muy lindo. Y ahí encontraban canciones inéditas, poemas inéditos de gente. Poemas, poetas, encontramos cantores y los fuimos grabando. Y era una mezcla había de todo, me imagino, comunidades indígenas de pueblos originarios y también de afrodescendientes, ¿no? Claro, la mezcla en estos pueblos de mucha presencia afro, compartían la vida los afroperuanos con las comunidades andinas que venían en familias en la época de la cosecha hacia la costa para tener de qué vivir, ¿no? Gente muy humilde, muy postergados. Les llamaban los golondrinos porque iban de pueblo en pueblo cosechando. Entonces ahí compartían la vida, las carencias, y también en las noches me imagino la música. Entonces ahí hemos rescatado las canciones de Navidad que son afroandinas. Todo ese rescate te llevó 11 años, ¿no? Un montón de tiempo. Bueno, yo canto algunas. Te he escuchado canciones a los yorugas, no sé si está bien dicho, las deidades africanas, como sí. El Eguá, que hay toda una comunidad de mucha devoción, ¿no? De mucha devoción, sí. En el Perú se borró un poco la presencia de los dioses africanos. Nosotros no tenemos como la presencia que tiene Cuba. Los afrocubanos tienen una presencia muy fuerte en la santería cubana. Y los brasileros, por otro lado. Hemos ido a encuentros en Brasil donde están presentes las deidades afro-brasileras y nos han dicho también que de quién somos hijos. Te echan eso y ahí te leen hijo de quién eres. Qué maravilla. Y entonces a Ricardito le dijeron, tú eres hijo de Ogún, del dios de la guerra, y yo soy hija de Oxalá, Oxaguián, el Oxalá joven. Ajá. ¿Y cómo recepcionás todo esto viniendo de una familia súper católica? Es que no se opone. No se oponen. No se opone. Te complementan. Se complementa. Y yo viví esto en Singapur cuando caminé por una calle que están todos los templos. Están los budistas, están los templos hindús, los templos chinos, los templos árabes, los templos católicos. Y tú vas rezando en uno, rezando en el otro, rezando. Yo me recorrí todo y recé por Ricardo, por mi familia y por mis amigos, ¿no? Entonces, yo siento que no tenemos por qué pelearnos en guerras religiosas, porque tenemos la misma idea de una deidad superior que conduce la vida. La música puede ser transformadora social, puede servir para levantar la voz, para reclamar, para protestar. Sí, en las marchas yo aprendí muchas canciones muy fuertes y las canté. Y canté poesía que reclamaba la justicia. Y hoy nosotros fuimos militantes de la canción política. Yo he estado en festivales de la canción política. Pero al correr de los años, casi la canción política se queda como en un recuerdo, ¿no? Hay obras magníficas, pero que han quedado ahí. Pero la canción política de hoy es el rap. Uh-huh.
Ah, mira. Los jóvenes dicen lo que sienten cuando ellos se enfrentan a la injusticia, al racismo, a la segregación. Ellos cantan sobre eso. No son obras musicales muy hermosas, no son, pero ellos están diciendo lo que sienten y lo claro, que piensan. el contenido de lo que dicen es maravilloso. El contenido es importante. Así, de alguna manera, entonces, decidiste trabajar con René Pérez, de Calle 13. Sí, con René. ¿Cómo fue la experiencia con René? Ah, muy hermosa. Yo estaba en Los Ángeles en un concierto, dando un concierto, y de repente me dicen, está René Pérez, se va, y yo lo veo y lo invito a subir, y entonces ahí, cantando, me invita a su disco. Bien. Bueno, no nos queda mucho tiempo, pero ¿cómo fue tu paso por la función pública? Porque fuiste ministra de Cultura de Ollanta Humala. Esa experiencia, esos meses que estuviste en ese ministerio, ¿qué te dejó? Fue algo muy bueno para mí. Aprendí muchísimo y sobre todo después de unos meses, antes de entrar al gobierno, porque inauguró su gobierno el señor Humala y nos convocó a nosotros, los ministros. Entonces, antes de eso, hubo una cosa de mucha desgracia en la Amazonía. Mataron a muchas personas en la Amazonía y murieron también jóvenes policías que no tenían por qué enfrentarse de esa forma. Entonces, era evidente que necesitábamos una ley de consulta previa. O sea, si una compañía de hidrocarburos quería entrar en la Amazonía, en tal pueblo, a rescatar los hidrocarburos, tenía que sentarse a negociar, a conversar, pero no de arriba para abajo, sino de igual a igual. Claro. Entonces, esa ley respaldaba a las comunidades indígenas, en los pueblos originarios, y entonces le tocó al Ministerio de Cultura en mi época reglamentar la ley, porque se aprueba en el Congreso y después tiene que regresar al presidente, la firma, la aprueban y empezamos a hacer el trabajo de reglamentación de la ley. Y eso se hizo en mi ministerio. Qué bien. Con un equipo de jóvenes talentosísimos, políticos y gente que había trabajado en la Amazonía. Qué bueno. Susana, 81 años, ¿qué te queda por delante? ¿Tenés proyectos? Sí, tengo que grabar. Cuando regresé a la vida, me acordé que tengo montones de poemas, canciones, proyectos de discos. Y entonces dije, los voy a grabar. Y Ricardo me dijo, yo te los grabo, Susanita. Muy bien. Y eso es lo que me queda ahora. Susana, un placer que hayas estado con nosotros, un placer para la audiencia y gracias por todo tu legado cultural, tu compromiso con la música, con las raíces latinoamericanas de nuestra América. Muchas gracias. Gracias a ti, a la gente que sigue tu programa. Muchas gracias. Gracias. Bueno, amigos, hemos llegado al final de este programa hermosísimo. Nos encontramos la próxima semana.